Existe un país que va a superar este año en población a China, que ha pasado de vivir prácticamente en la pobreza a ir camino de convertirse en la tercera bolsa de valores más valiosa del mundo y que ha ofrecido, y muchos dicen que va a seguir ofreciendo, mejores retornos incluso que el todopoderoso SP500. Y es que, ¿sabes qué tienen en común empresas como Google, Microsoft, YouTube, Adobe, IBM o Starbucks, entre muchas otras? Todos sus CEOs son indios. Y es que India, aparte de estar creciendo en población y económicamente a un ritmo prácticamente nunca visto antes, se está convirtiendo en un socio indispensable de Estados Unidos para enfrentar el poder y el dominio chino en Asia y en el Pacífico. Así que en este vídeo vamos a ver al detalle por qué deberíamos invertir en India, qué retornos hubiéramos obtenido si lo hubiéramos hecho en el pasado, qué retornos podemos esperar en el futuro y, por supuesto, los riesgos que tiene esta inversión y cuál es mi estrategia de inversión para con India. Mira conmigo esta gráfica de aquí. Verás que este año India ya va a sobrepasar a China como el país más poblado del mundo. Pero no solo eso, es que se estima que en los próximos 80 años India duplique en población a China. Ahora bien, no te voy a engañar, no he sido el primero en darme cuenta del potencial de India. De hecho, los inversores hace tiempo que ya se han dado cuenta. Si vemos el MSCI de India, que es un fondo indexado a las empresas más grandes de India, vemos que desde 1994 ha retornado a sus inversores un total de un 11,66% de interés anual compuesto. Una auténtica locura. Es decir, alguien que hubiera invertido $10.000 en el MSCI de India cuando se creó en 1994 hubiera convertido esta cantidad en 297.000 euros o dólares, es decir, hubiese multiplicado casi por 30 su capital en solamente 29 años. Y es que el rendimiento de India está siendo muy superior al del conjunto de los países emergentes y más aún concretamente al del MSCI de China, que desde 1992 solamente ha retornado un 1,32% de crecimiento anual compuesto a sus inversores, es decir, incluso por debajo de la media del 2% de inflación anual. Ray Dalio, en su libro y análisis sobre el cambiante orden mundial, ya nos avisaba que India es una superpotencia en clara ascensión y nos explica que, entre otros, los siguientes puntos fuertes de India son los siguientes. Por un lado, nos habla de una deuda muy baja en relación a su Producto Interior Bruto, lo cual siempre está relacionado a una futura alta productividad. En segundo lugar, nos cuenta que sus costes de producción son actualmente los más competitivos del mundo. Esto es muy importante porque le permite ser competitivo en sus precios. Y en tercer lugar, nos afirma que el crecimiento del PIB proyectado es también el máximo a nivel mundial, con un 6,6% de crecimiento futuro, algo absolutamente lejos de los países occidentales y que hasta ahora solo había sido superado por China. Y sí, recalco el hasta ahora porque China había venido creciendo a más ritmo que India, pero esto se está revertiendo desde la fuerte crisis de deuda y el problema del sector inmobiliario en China, que pesa más del 30% del Producto Bruto chino. Lo tienes al detalle analizado en este vídeo. Todo esto, según análisis de Morgan Stanley, hacen que el crecimiento de la bolsa india se espere siga manteniendo este 11% anual compuesto durante los próximos 11 años. Pero es que además la guerra comercial entre Estados Unidos y China está haciendo que algunas empresas manufactureras se empiecen a plantear moverse a India. Esto puede ser un duro palo para los manufactureros de China, pero un fuerte impulso a la economía de India. Pero por si todo esto fuera poco, India cuenta con un factor que puede potenciar más aún su economía, que ya es la quinta del mundo después de sobrepasar a Reino Unido el año pasado y que está previsto que se convierta en la tercera del mundo en 2030 según Morgan Stanley. Y es que por el momento solo se han incorporado el 24% de las mujeres indias al trabajo, algo que es normal que ocurra cuando un país se empieza a desarrollar, pero que con el paso de los años suele revertirse y, como vemos en este artículo, suele tender a generar crecimientos aún más grandes en la economía de un país. Si a todo esto le sumamos el hecho de que muchísimos CEOs indios ya están dominando en las empresas más grandes y punteras a nivel mundial, creo que se genera un caldo de cultivo muy interesante para que los jóvenes indios tengan buenos referentes a quien seguir y replicar su cultura del esfuerzo y del sacrificio para crear ya esta vez sí en India las grandes empresas multinacionales del futuro.
Pero antes de explicarte cómo invertir en India, déjame darte las gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad que acaba de llegar a 100.000 suscriptores. Era un sueño cuando empecé y estoy súper agradecido a todos vosotros. Siento un montón de orgullo y de satisfacción y lo que tengo son ganas de trabajar aún más fuerte para mejorar los vídeos y poder traeros la mejor educación en finanzas. Por cierto, seguidme en Instagram, que tienes aquí en la descripción el enlace, porque durante el mes de septiembre anunciaré algo para celebrar los 100.000 suscriptores de lo que quiero que seas parte y que creo que te va a gustar. Invertir en India puede parecerte difícil, complicado e incluso un poco exótico, porque te imaginarás que hay que saber qué empresa va a crecer, cuál no, por cuál sí apostamos y cuál vendemos. Pero la realidad es que todo esto puede simplificarse con un simple ETF o fondo indexado. Los ETFs o fondos indexados invierten en los países del mundo seleccionando las empresas más grandes de ese país y permitiéndote a ti invertir en ellas con mucha diversificación desde 5 o 10 euros al mes. En el caso del ETF o fondo indexado de India es el MSCI India y cuenta con las 115 empresas más grandes del país. La inversión con índices funciona de la siguiente manera. Tu dinero se reparte en proporción al valor de las 115 empresas que constituyen el índice, pero no de manera igual, sino de manera proporcional. Es decir, si el valor de la capitalización de las 115 empresas es, por ejemplo, 100 millones de euros y la empresa más grande vale 8 de los 100 millones, un 8% del dinero que tú inviertas en el ETF o en el índice irá a la empresa número 1. Si la empresa número 2 de ese ranking vale 3 de los 100 millones, un 3% del dinero que tú inviertas irá para la empresa número 2. Y así sucesivamente con el porcentaje correspondiente de cada empresa del índice. Además, estos índices van rebalanceándose en función del valor real de cada empresa en cada momento. Por tanto, si por ejemplo una empresa se revaloriza mucho, el índice le dará más peso a nuestra inversión en esa empresa para reflejar su valor actual. Lo bueno de invertir en índices, como ves, es que tú no tienes que saber qué empresa va a subir o qué empresa va a bajar. Él se rebalancea solo por ti y esta manera de invertir en India concretamente ya has visto que ha generado un 11,66% en las últimas 3 décadas. Para invertir en este índice a través de un ETF desde España puedes hacerlo con MyInvestor. Aquí tienes en pantalla el ETF y sobre todo te lo dejo abajo en la descripción con el enlace para que puedas ir directamente. Desde Latinoamérica también puedes invertir en este ETF desde Interactive Brokers y si estás desde Estados Unidos puedes utilizar brokers como Webull, como Robinhood, como Interactive Brokers, como Fidelity, un montón de ellos en los que también lo encontrarás. Lógicamente, hay que entender que toda inversión tiene sus riesgos y en este caso no es una excepción. Es muy importante que entiendas que cuando analizamos rentabilidades pasadas no quiere decir que en el futuro vayamos a tener el mismo rendimiento. Ahora lo que te voy a explicar son algunos de los factores de riesgo de la inversión en India. En primer lugar, cuando hablamos del potencial manufacturero de India por el crecimiento de su población, estamos hablando ante esta palabra, potencial. ¿Por qué quiero decir esto? Porque está creciendo a un ritmo enorme, pero todavía solamente manufactura un 10% en comparación al volumen que tiene China como potencia manufacturera. Volviendo a Ray Dalio, que estudió muy al detalle el potencial de los países emergentes, hemos de decir que China está bastante por delante respecto a India en lo que es la innovación y las patentes. Si analizamos qué países tienen más patentes registradas, vemos que en primer lugar está China con un 38% de todas las patentes que se solicitan en el mundo. En segundo lugar está Estados Unidos con un 18% y India solamente registra un 1% de las nuevas patentes mundiales. Esta tendencia estoy seguro que en el futuro se va a ir revirtiendo y las distancias se irán acortando. Al fin y al cabo, India viene de una pobreza prácticamente absoluta donde el 60% de su población vivía en la pobreza y ya solamente es un 10%. Esto en tantas centenares de millones de personas es una barbaridad. Y un ejemplo del progreso lo tenemos con esta noticia en el que esta misma semana pasada India consiguió aterrizar un vehículo de exploración en el polo sur de la Luna, algo que ningún otro país había conseguido antes. Otro riesgo que debemos analizar y que haríamos bien en señalar es que el PER, que es lo mismo que el precio o el coste de las acciones del MSCI de India, está relativamente caro. Quiero decir con esto que estás pagando cuando compras el MSCI de India a 20 veces beneficios. Esto es muy similar al del S&P 500 y se da en países o índices en los que se espera un gran potencial de revalorización de los beneficios de las empresas. Y ahora ya, para completar, lo que sí me gustaría decirte es que mientras que veo muy interesante tener un porcentaje de nuestra cartera de inversión invertido en India, sí que no te recomendaría que vayas all in con esta inversión. Creo que siempre merece la
pena diversificar y yo por eso invierto en India como parte de inversión de una estrategia más amplia geográficamente. En mi caso, invierto en India a través del MSCI ACWI World, que si te he explicado lo que es el fondo indexado de un país, este índice lo que hace es invertir en todos los países del mundo. En este caso está invirtiendo cerca de un 2% en India. Hay quien dirá que este porcentaje es bajo de acuerdo al rendimiento que ha tenido y al potencial que parece que tiene, y no me parecería mal que alguien lo sobrepondere un poquito. Eso sí, en todo caso, con un pequeño porcentaje de la parte de la cartera de inversión destinada a la especulación, teniendo la mayoría más diversificada de una manera más segura. Si te ha gustado este análisis de India, te recomiendo encarecidamente que te veas este de China, que estoy seguro que vas a encontrar datos que no te esperabas. Gracias por quedarte hasta el final, dale like y suscríbete al vídeo y nos vemos la semana siguiente con un vídeo súper interesante que no debes perderte, así que activa la campanita para que te avise. Un abrazo.